¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero mandarles un fuerte saludo a todos los miembros de la asociación y a aquellos oficiales de cumplimiento que se han unido. Quiero mandar un saludo hasta Guadalajara, a la gente que nos acompaña de Monterrey, de la zona centro, en Quintana Roo, eh, en Mérida. A todos les mando un fuerte saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. El día de hoy vamos a platicar en este jueves con 8 enfoques de compliance. El día de hoy, como ustedes pueden ver y como saben, nos acompaña el doctor Celorio, quien me da muchísimo gusto que esté con nosotros, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. Como ustedes saben, el día de hoy estamos interactuando a través de Zoom. La finalidad de esto es que podamos tener la cámara, que nos podamos ver, que de repente si alguien tiene alguna duda, algún comentario pueda participar, a diferencia de los otros webinars en donde la interacción era un poquito más alejada. Creemos que con esta nueva dinámica podemos estar un poco más cerca. El doctor Agustín Celorio es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, ha realizado estudios de especialidad, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Fiscal Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y la Universidad de Harvard. Ha realizado cursos de posgrado en Derecho en la Universidad de Salamanca, España. En su fructífera trayectoria ha realizado estancias académicas en diversas universidades españolas, ha participado en eventos académicos en las universidades de Argentina, en Buenos Aires y Rosario, así como en la Universidad del Externado en Colombia. También ha tenido participaciones en la Universidad de Berkeley y California. Es coordinador académico dentro de los cursos de verano de perfeccionamiento sobre prevención y represión de blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal, que se lleva a cabo cada año en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, en la cual se desempeña como presidente de la Comisión de Derecho Penal Fiscal. Al igual es miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, de la Asociación Nacional de Abogados de la Empresa ANADE, Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Delegación Quintana Roo, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, y del Centro Europeo de Estudios en lo Penal Tributario, y por supuesto de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos, ASPLD, desde su fundación. Actualmente es presidente del Consejo de Administración de la firma J.A. Celorio, dedicada a la práctica profesional del derecho penal económico y de la empresa, con especialidad preponderante en asuntos vinculados con procesos penales en materia tributaria, así como la prevención y defensa de asuntos relativos al lavado de dinero, sin mencionar la trayectoria que tiene el doctor Agustín Celorio en el servicio público. Y para empezar, como todos ustedes saben, a mí me gustaría preguntar la opinión del doctor Celorio sobre todas estas noticias que hemos visto desde la semana pasada relacionados al tema de lavado de dinero. Estuvo muy sonado por ahí que el combate federal al lavado de dinero le mete un gol al Cruz Azul. Así habían nombrado la noticia por un tema de posible lavado de dinero en el equipo de fútbol. Después vimos un comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera en donde congeló cuentas que en una cuestión colaborativa con la DEA identificaron a 1,700 personas y 167 compañías más o menos durante este operativo denominado Operativo Agave Azul. Y finalmente, ¿cuál es la opinión del doctor respecto de esta cuestión que se ha dado a nivel nacional de una banda internacional de rumanos que estaban operando en las costas de Jalisco, Nayarit y Quintana Roo? Sin duda, el tema del fraude fiscal y los delitos financieros hoy en día, cuando estamos haciendo todo a través de transferencias electrónicas, pues es un tema que vemos diario. Doctor, sea usted bienvenido. Este es un espacio para usted. Le damos la bienvenida a todos nuestros participantes. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes buenos días, queridos amigos. Agradecerle a mi amigo, a Salvador y a todo el equipo de ASPLD por darnos la oportunidad de participar con ustedes en esta sesión de capacitación de nuestra asociación. Un saludo a todos aquellos que están en las diferentes entidades de nuestro país y desde aquí, desde el Centro de Operaciones del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, les mando un caluroso saludo a todos ustedes
que van a estar participando con nosotros el día de hoy. Y es muy importante lo que nos comenta Salvador respecto de estos 3 casos, que son los casos más sonados en los últimos días en materia de la estructura del combate al lavado de dinero en nuestro país. Y el caso de la banda de rumanos, el caso del cártel Jalisco Nueva Generación y el tema del Cruz Azul. Y lo importante que tenemos que resaltar es la óptica del papel que hoy en día, a partir del nuevo gobierno de la 4T, desarrolla la unidad de inteligencia financiera en nuestro país. Primero, la unidad de inteligencia financiera de México pasó de ser un controlador de lo que se dice a nivel internacional de los informes de transacciones sospechosas, es decir, en México lo conocemos como reportes de operaciones sospechosas. A nivel internacional son los ITs, es decir, los informes de transacciones sospechosas, que son informes sospechosos de lavado de dinero, así como de delitos subyacentes. Y estos reportes de operaciones sospechosas, ROS, en el modelo mexicano, proporcionan un nivel de inteligencia que originalmente se basaba en esos reportes que hacían las instituciones financieras dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se trasladaban posteriormente a la UIF, y que la UIF, en base a esos estudios, desarrolla funciones de vigilante y de investigador respecto a los reportes de operaciones sospechosas. A partir del nuevo gobierno del presidente López Obrador, la verdadera función de la unidad de inteligencia financiera se convierte de ser un receptor de esa información financiera a convertirse en un verdadero engranaje, en una verdadera policía financiera. Y así tenemos casos, en particular el caso de los rumanos, que la información no parte de la unidad de inteligencia financiera, sino que parte de la propia Fiscalía General de la República en base a estudios que se venían desarrollando, a investigaciones personales propias de la propia Fiscalía, y que en el momento que se hace necesaria la intervención de la UIF mexicana para intervenir directamente, bloqueando las cuentas y haciendo todo el trabajo de apoyo financiero, se le pide el apoyo y así interviene. En el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, como nos lo está comentando Salvador, efectivamente, ahí hay una vinculación entre la DEA, la Fiscalía General de la República y la intervención de la UIF como el ente que puede ordenar el bloqueo de las cuentas para iniciar de esa manera, pues, un debilitamiento de la disposición de flujos financieros, pero que por el otro lado sigue toda la investigación que desarrolla la propia Fiscalía General de la República. Y como ustedes saben, fue de tal manera el control financiero que rebasan las 1,500 cuentas de todo el bloque que estaba vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación, incluyéndose operadores de todo tipo e inclusive también de abogados y asesores financieros que desarrollaban actividades para estos grupos delictivos. Entonces, la participación de la unidad de inteligencia financiera, y como lo sabemos por parte del propio Santiago Nieto, hay una serie de temas de delincuencia donde interviene la unidad de inteligencia financiera para bloquear los efectos económicos de estos grupos. Hay gente combate al huachicol, combate a
las redes de prostitución infantil, el caso de estos rumanos que se dedicaban al robo en cajeros en las zonas turísticas, pero que ellos mismos operaban y que son redes que trabajan desde el extranjero y que han venido siendo combatidos en base a este nuevo esquema que les comento, donde se ubica la unidad de inteligencia financiera. Como un aparato, como una policía financiera que no solamente se encarga de estos controles que nacen en las instituciones financieras o en los propios responsables o los sujetos obligados por la LFPORPI, sino que actúa ahora como apoyo a la Fiscalía General de la República ante investigaciones que, reitero, nacen directamente en la propia Fiscalía General de la República. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres casos, el caso de la banda rumana, el caso del cártel Jalisco Nueva Generación e inclusive el caso de el Cruz Azul, representan esa intervención que no proviene del análisis de reportes de operaciones sospechosas que surgen, reitero, de las propias instituciones financieras, sino que se pide el apoyo de la UIF desde la óptica de la investigación criminal per se. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera aproximación que es muy importante que nosotros analicemos y veamos, porque el tema que tengo preparado para poder charlar el día de hoy, de cómo el delito tributario se convierte en un delito predicado o un delito subyacente para el lavado de dinero, pues en gran parte está vinculado a esto que estamos platicando de entrada el día de hoy, estas bandas o estos grupos delictivos, pero muchos de ustedes saben que el delito de lavado de dinero originalmente surgió en el Código Fiscal de la Federación. Y surge en el Código Fiscal de la Federación porque provenía de la llamada Convención de Viena de 1988, que México suscribió y aprobó en febrero y noviembre de 89. Y de origen, muy poca gente recuerda que en el artículo 3º, inciso 10º, de la Convención, donde se detallaban los delitos que deberían de convertirse y perseguirse para combatir a este fenómeno del narcotráfico, que era la Convención de Viena para el combate al narcotráfico, se establecía que no se podían incluir en esa lista de delitos subyacentes. El artículo 3, inciso 10º, decía que no podía incluirse los delitos fiscales. ¿Y qué sucede? Que el delito de lavado de dinero o de operaciones con recursos de procedencia ilícita empieza en el Código Fiscal a partir del 1 de enero de 1990 como un delito fiscal. Fíjense ustedes esa inconsistencia o incongruencia. Búscame, por favor, la Convención de Viena de 88. Por favor, chéquenmela. Y vamos a ver, fíjense ustedes, esto es muy importante para a todos nuestros amigos interesados en el desarrollo de la prevención del lavado de dinero, porque ¿qué creen? Fíjense, decía el artículo 115 bis del año 90, la Convención de Viena de 1988, el artículo 3º, decía yo, artículo 3º, inciso 10, decía que no podía ser considerado como delito subyacente al lavado de dinero el delito de al delito subyacente al lavado de dinero los delitos fiscales. Y sin embargo, reitero, el delito
aparece en el artículo 115 bis, diciendo que se sancionaba con pena de 3 a 9 años de prisión a quien, a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza provienen o representan el producto de alguna actividad ilícita, 2 puntos, dice, realice una operación financiera, ¿ya me lo encontraste, Monse? Compra, venta, garantía, depósito, transferencia, cambio de moneda o en general cualquier enajenación o adquisición que tenga por objeto el dinero o los bienes antes citados, y decía, con el propósito de, inciso A, fíjense ustedes, evadir de cualquier manera el pago de créditos fiscales. Ni siquiera hablaba de contribuciones. Estoy viendo a mi amigo Jesús Amaro, no lo veo, pero nada más veo que está en negro su pantalla, y él sabe perfectamente que cuando surge en el año 90 esta disposición como un delito fiscal, pues imagínense ustedes que se realizara una operación financiera con el propósito de evadir, decía, el pago de créditos fiscales. Entonces, esta disposición en el artículo 115 bis del Código del año 90, para el Código Fiscal para el año 90, pues afectaba lo que establecía el artículo 3º, inciso 10 de esa Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del año 88. Y el punto 10º del artículo 3º, por favor tomen nota y revísenlo con la debida calma, decía que a los fines de la cooperación entre las partes previstas en la presente convención, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales. Entonces, México, vulnerando a la propia convención que había suscrito y que había sido aprobado por el Senado de la República, del año 90 al año 95 propiamente, porque en noviembre de 95, ya siendo presidente Ernesto Zedillo, manda una propuesta porque el foro, los académicos, nosotros, en lo personal, invocamos esta situación que, reitero, muy pocos conocían en ese momento, y dijimos, no puede ser que el delito de lavado de dinero esté en el Código Fiscal y tenga como base el que los recursos se utilicen para evadir el pago de un crédito fiscal, porque entonces el bien jurídico tutelado resulta ser el fisco federal y no como debe de ser en un delito de lavado de dinero, que debe de ser la administración de justicia per se quien tenga el carácter de bien jurídico tutelado. Entonces, había una inconsistencia. Por un lado, reitero, nosotros en el año 90 incorporamos el lavado de dinero como delito al Código Fiscal, un delito donde el bien jurídico tutelado es las contribuciones y el sujeto pasivo no es el Estado en sí, sino el fisco federal. Imagínense ustedes esto, y que nosotros a partir del año 90 empezamos a hacer estos señalamientos diciendo, no es posible que el delito de lavado de dinero esté en el Código Fiscal. De hecho, muchos de ustedes saben que el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario desarrollamos un diplomado en Derecho Penal Tributario. Yo los invito a todos ustedes a que vean las redes sociales del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, y tenemos un curso, un módulo en particular que habla del delito de lavado de dinero, y estas son de las primeras aproximaciones con las que estoy platicando. Vean ustedes cómo nuestro país, vulnerando esa disposición
la 10ª disposición del artículo tercero de la Convención de Viena de 88, pues lo incorporamos. Le hacemos varias reformas, hacemos una reforma en 93, otra en 94, y a partir del 13 de mayo, pues muy importante, 13 de mayo de 96, se publica en el Diario Oficial, después de un largo debate en la Cámara de Diputados, ya estábamos sobre 500 diputados, 400 más la representación proporcional, y aproximadamente 278 diputados votaron a favor y 119 en contra, algo así como 410, 420 diputados, y fue muy álgido, y a partir del 13 de mayo aparece ya en nuestro país el delito de lavado de dinero o de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Código Penal Federal, donde siempre debía de haber estado. Entonces, aparece en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y lo importante aquí, en este aspecto, es la clasificación del tipo penal dentro de los encubrimientos. Entonces, en el artículo 400, el título 23, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ya aparece en el artículo 400 bis, que como ustedes saben, la última reforma se hace en el año 2014, y ya hay toda una estructura de este tipo penal ya dentro del capítulo del título 23, el capítulo 2, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y siguiendo ya esta línea que estamos platicando. Lo importante aquí, para la plática del día de hoy de todos mis amigos de nuestra asociación de expertos en prevención de lavado de dinero, tiene que ver con si el delito fiscal o el delito tributario puede ser delito predicado o delito subyacente para el lavado de dinero. Veíamos que originalmente la propia Convención de Viena de 88 decía que no se podía considerar el delito tributario, el delito fiscal, como un delito predicado o como un delito subyacente para el lavado de dinero. Sin embargo, ustedes saben que las recomendaciones de Gafi estipulan que los países deben aplicar el delito de blanqueo de capitales o el delito de lavado de dinero a todos los delitos graves. Esta es la recomendación número 3 de las 40 recomendaciones de Gafi. Y con miras, dice la disposición, para incluir la mayor variedad de delitos predicados. Y ustedes saben que los delitos predicados o delitos subyacentes, como se conoce en el derecho penal continental europeo, nos dice que son tipos específicos de actividades delictivas que dan lugar a fondos o bienes, y que esos fondos o activos pueden entonces ser lavados para oscurecer la fuente ilegal. Y por ejemplo, en el caso del delito subyacente del narcotráfico, puede generar ingresos, pero mediante uno de los pasos básicos de toda la estructura de colocación, superposición, integración, se puede ocultar la fuente ilegal de los fondos, permitiendo a los delincuentes, en este caso los narcotraficantes, utilizar los fondos sin generar sospechas de actividades delictivas. Por eso, la designación de ciertos delitos como delitos subyacentes
o delitos predicados significa, ojo, por favor, que una persona que comete un delito determinante también puede ser acusada del delito de lavado de dinero. Y el punto aquí es si el delito de fraude fiscal, evasión fiscal o fraude tributario, como le querramos llamar, si se puede convertir en un delito subyacente al delito de lavado de dinero. Y entonces, recuerden ustedes que durante la última revisión de las normas de Gafi, en el año 2012, se estableció que los delitos fiscales relacionados con impuestos directos o indirectos se identificaban como delitos que deberían ser considerados delitos predicados para el blanqueo de dinero. Es decir, esta lista de las categorías establecidas en los delitos, incluida por las recomendaciones de Gafi, ustedes saben que hay una serie de delitos, también se incluyen el contrabando, por supuesto, y los delitos fiscales relacionados con impuestos directos e impuestos indirectos. Eso significa con ISR y con IVA. Entonces, si esto es así, si hoy la posición de Gafi es que nosotros debemos de considerar a nivel de derecho interno que el fraude fiscal es un delito predicado o un delito subyacente al lavado de dinero, en base, reitero, a esta lista, en esta revisión de las normas Gafi, y vemos entonces que la inclusión de los delitos tributarios como delito determinante para el lavado de dinero nos dicen que es importante en base a una serie de consideraciones. Primera, una persona que ha cometido lavado de dinero también puede ser acusada por el delito predicado o el delito subyacente. Y esto puede permitir a las autoridades, nos dice Gafi, un mayor alcance para asegurar una condena o para imponer mayores penas. En la práctica, si la investigación o el enjuiciamiento de lavado de dinero o lavado de dinero y fraude fiscal se persiguen en forma independiente o en forma autónoma, dependerá del caso y de los factores que evidencien los elementos del delito que en cada caso deben probarse. Y aquí reitero, los reportes de operaciones sospechosas obligan a las instituciones financieras y a los sujetos obligados en términos de la LF-PIORPI a presentar informes de transacciones sospechosas. Y no solamente tienen que ver en razón a los informes de lavado de dinero, sino que también se va a tener que empezar a exigir por parte de las instituciones financieras o los sujetos obligados en la LF-PIORPI a que aquellos sujetos que realicen actividades financieras tengan que acreditar su cobertura tributaria. ¿Y esto a qué me refiero? A que también estos parámetros de la posibilidad de las estructuras de riesgo que deben de ser contenidas por parte de las instituciones financieras, de acuerdo a las posiciones actuales de Gafi, van a obligar a que los bancos estén permanentemente pidiéndole a sus clientes la presentación periódica de declaraciones. Y esto es muy importante porque van ustedes a ver
que dentro de poco tiempo México también, siguiendo estos parámetros que estamos platicando, van a empezar las instituciones financieras o los propios sujetos obligados por la LFPORPI a pedir los reportes y estas constancias de cumplimiento fiscal a los contribuyentes, y no solamente que están al corriente de sus declaraciones, sino de que todos los flujos financieros provienen de operaciones reales y ciertas. Es decir, esto que ustedes conocen muy bien, de los CEFOS y los CEDOS y las facturas falsas que permiten inclusive la generación de recursos para muchos titulares de cuentas bancarias, pues ahora también los bancos, las instituciones financieras y los sujetos obligados por la ley LFPORPI deben incluir sospechas de delitos tributarios. Estos reportes de operaciones sospechosas también, cuando se va a empezar a incluir dentro de las leyes financieras de nuestro país la necesidad, de acuerdo con Gafi, de que las instituciones le pidan a los titulares de las cuentas donde operan, porque ¿qué sucede y qué está pasando? Un ejemplo muy claro. A una empresa, fíjense ustedes, a una empresa o a un contribuyente, sea físico, sea moral, resulta que lo tiene la autoridad fiscal reportado como una empresa EFO, una empresa que factura operaciones simuladas y que tiene en consecuencia un procedimiento de 69B, o donde la autoridad ya inclusive lo enlistó en forma definitiva. Primer punto. Segundo punto, le canceló el certificado de sello digital a ese contribuyente y por lo tanto ya ese contribuyente no puede emitir facturas. ¿Pero qué creen? Que tiene viva su cuenta bancaria. Y esa cuenta bancaria, sin que expida facturas y estando incluido como 69B por el SAT, sigue recibiendo depósitos. Empezamos el programa y decíamos, ¿qué pasa con el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación? Bueno, pues exactamente. Toda la red de empresas donde recibían recursos ya estaban clasificadas como empresas EFOS o como empresas EDOS. Y todas tenían cancelado el certificado de sello digital. ¿Pero qué creen? Seguían recibiendo transferencias bancarias e inclusive hasta internacionales. Y nadie se había dado cuenta porque no es algo que sea establecido como pauta, como norma dentro de las propias estructuras del control de los reportes financieros. Y entonces, hoy todos los ingresos que se radican en una cuenta bancaria tienen que tener un soporte o una plataforma, reitero, de como pasa actualmente. Por ejemplo, las instituciones bancarias hoy tienen una vinculación con las bases de datos de el INE, y cuando una persona se presenta a cambiar un cheque o a retirar dinero, automáticamente el cajero entra a la plataforma del INE y valida si efectivamente esa credencial de lector que se está presentando corresponde a esa persona, y si están los datos e inclusive hasta las huellas digitales y la firma. Pero en el caso tributario, pues imagínense ustedes cómo un delito subyacente resulta que hay dinero bancarizado, pero no hay facturas. Y cuando hablamos
No hablo de delito en el sentido de sentencias, porque eso dejó de hace mucho tiempo de ser un elemento para el lavado de dinero, sino tiene que ser, como dice el artículo 400 bis, ¿sí?, que provengan de una actividad ilícita. Así nos dice el 400 bis. Dice que tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Y entonces, hoy, para efectos de lavado de dinero, la constitución de una empresa EFO, es decir, una empresa fantasma, una empresa pantalla, una empresa que no tiene vida corporativa o mercantil legítima, es, de acuerdo al 400 bis, el conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, esos fondos. ¿Por qué? Porque inclusive, aunque estuviera la factura expedida por una empresa EFO y que recibe esos recursos y se bancarizan, si estamos en presencia porque no le damos seguimiento, lo que sucede aquí es que no hay una vinculación. Nosotros a esto ya lo hemos presentado, ya lo hemos expuesto y hemos dicho cómo vamos a lograr que los flujos financieros que ingresan a las instituciones financieras de nuestro país en realidad tengan una legitimidad tributaria. Y entonces, el acto ilícito tributario, ese es el punto central cuando hablamos nosotros de delito tributario como un delito predicado o subyacente para el lavado de dinero. O sea, un acto ilícito tributario que genera flujos financieros que se depositan en una institución financiera o que son usados en operaciones con sujetos que están obligados a reportar esas operaciones, estamos en presencia entonces de esos ingresos que no son, que han generado un daño fiscal, se pueden convertir en recursos de operaciones ilícitas. Pues muy bien, ese es el punto. Entonces, cuando se incluyen las sospechas de delitos tributarios en los reportes de operaciones sospechosas, esto va a proporcionar una mayor inteligencia a las autoridades gubernamentales, porque se van a poder incorporar a las evaluaciones de riesgos y al trabajo de detección de delitos de los investigadores de la delincuencia fiscal, ya sea profesional o la delincuencia fiscal a nivel establecido recientemente en nuestra legislación, de delincuencia organizada. Por lo tanto, los reportes de operaciones sospechosas son utilizados y analizados por las agencias, por la UIF en el caso mexicano, y que cuando se divulga información pertinente a las autoridades nacionales responsables de investigar o de enjuiciar el delito predicado relevante, porque el fraude fiscal entonces se convierte en un delito predicado relevante al lavado de dinero, entonces esto va a permitir, pues, que los mecanismos de cooperación, no solamente nacionales, sino internacionales, bajo las recomendaciones de Gafi, se apliquen entre todas las autoridades que tienen la responsabilidad de investigar o de enjuiciar el delito de lavado de dinero y, evidentemente, en el caso comentado, el fraude fiscal. Es decir, cuando los delitos fiscales se incluyen como delitos subyacentes, las vías para la cooperación nacional e internacional se amplían. Y esto incluye el intercambio directo de información y la asistencia recíproca entre todos los países, tanto entre las autoridades fiscalizadoras o autoridades fiscales, como las autoridades encargadas del control de las instituciones financieras, que en nuestro país es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En la práctica, la mayoría de los países se observa la inclusión de los delitos fiscales como un delito determinante. Y esto ha tenido un impacto práctico y positivo en el trabajo que se desarrolle. Pero lo importante es la vinculación entre las autoridades fiscales, las autoridades encargadas del control financiero, como el caso mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Fiscalía y, en su caso, con la Unidad de Inteligencia Financiera. Si nosotros, y hoy se ve lo que representa el circuito de facturas falsas en nuestro país, que se habla de más de 500,000 millones de pesos anualizados de valor de actos, es decir, sin contar el IVA, y es un dinero que en el 100% de los casos hay una bancarización primaria. No es posible, pues, que no tengamos reportes que incluyan como actividades sospechosas las acciones de delitos tributarios. Y entonces hay diferentes formas o maneras en que se designan a los delitos subyacentes para lavado de dinero en base al delito tributario como delito subyacente o delito predicado. Es decir, primero, utilizando un enfoque inclusivo, es decir, para identificar todas las infracciones fiscales que son susceptibles de convertir en recursos de operaciones ilícitas. Segundo, utilizar el criterio de umbral. Primero, el enfoque inclusivo. El criterio de umbral, es decir, con cierto umbral de monto para que pueda ser sancionado o investigado en base a los recursos que son depositados, pero que hay una sospecha de que son recursos que no han sido declarados fiscalmente. Ahí no solamente entra la evasión fiscal, sino entran los delitos de contrabando. Y el tercer enfoque, que es el enfoque de lista, que es como lo tiene el SAT actualmente en las listas de 69B. Y eso significaría que todos los contribuyentes que estén enlistados en forma definitiva por el SAT deben de cancelarse automáticamente todas las cuentas y se deben de bloquear todos los recursos que existan en las cuentas en base a principios de parámetros de riesgo. Y entonces, estas tres posiciones que dice Gafi, reitero, o primero, el enfoque inclusivo. Segundo, el criterio de umbral, los montos. Y tercero, el enfoque de listas. Y entonces se crea, en base a esas listas, en el caso mexicano, de aquellos contribuyentes que han sido declarados EFOS definitivos por la autoridad, no estoy hablando de que se impugne, porque lo que son delitos de peligro concreto. No necesitamos que nos digan si efectivamente quedan liberados de esa inclusión en la lista de personas bloqueadas por el SAT o como personas que son EFOS definitivos, pero que nosotros tengamos esos parámetros de riesgo y las instituciones financieras deberían de evitar que todos estos contribuyentes tengan habilitada su cuenta o sus cuentas bancarias. Y en el caso de que se resuelva favorablemente, pues entonces sí, volveríase a habilitar esas cuentas. ¿Por qué? Por lo que significa, por los riesgos que hay y por las posibilidades que tenemos del impacto que esto tenga. Entonces,
Estas posiciones nos llevan a pensar que cuando se incorpora, pues, el lavado de dinero, y en el caso mexicano, que esa es la otra posición, nos dice que en el artículo 108 del Código Fiscal, en el párrafo tercero, nos dice que el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero se van a investigar de manera conjunta. Vamos a ver si tenemos preguntas del auditorio. Adelante, por favor. Querido doctor, perdón que lo interrumpa. Sin lugar a dudas, la exposición y la cátedra que nos está dando nos dejan ver cuál es el reto tan grande que tiene la autoridad en México, tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera en esta labor de cooperación interinstitucional que se tiene que instrumentar para poder hacer frente a todo el tema de delincuencia organizada y todos los delitos predicados. Tenemos algunas preguntas del auditorio que yo le quisiera compartir para que usted nos haga favor de atender. Me dicen que no todos los que están aquí son abogados y si nos pudiera hablar un poco de... Permíteme, estate pendiente. De cuál es el tema del delito subyacente o el delito predicado. Nos dicen que no todas las personas habían entendido esos términos, si puede hablar un poco al respecto. Nos pregunta además Nimsi, ¿en qué recomendación del GAFI se establece o se habla del tema del fraude fiscal? Y en Facebook, mandamos un saludo a todas las personas que nos siguen. Tenemos 155 personas que nos siguen en este momento. Nos preguntan, y voy a leer la pregunta textual, ¿cómo se puede pedir que las operaciones que realice una persona, una entidad, ante una entidad financiera es lícita? ¿Se solicita alguna declaratoria o cuáles son algún consejo que usted pueda dar? ¿Y cómo se puede sustentar como entidad que las operaciones que se celebraron con algún cliente son lícitas y son reales? Yo creo que una cuestión que usted señaló de la implementación de la tecnología en distintas entidades financieras ayuda a tener un grado de certeza mayor para el tema de conocimiento del cliente, conocimiento de las transacciones, como es el tema de la huella digital, del cotejar los datos, de identificación, etcétera. Pero ¿cuál es su opinión al respecto? Y si nos puede hablar también de las definiciones que el auditorio tenía duda. Sí, adelante, claro. La primera pregunta que nos dicen, ¿qué es delito predicado o qué es delito subyacente? Esto es, debemos de saber, y todos nosotros en nuestra asociación, en la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero, sabemos que el lavado de dinero requiere forzosamente que los recursos vengan o provengan de una actividad ilícita previa. No hay lavado de dinero per se. Primero se realiza una actividad ilícita y esa actividad ilícita genera recursos que son ilícitos. Y entonces todo el catálogo de delitos puede generar un ingreso que va a tratarse de penetrar al sistema financiero o va a tratar de realizar actividades comerciales con ese flujo, pero que es un flujo que, reitero, proviene de una actividad ilícita previa. Por eso se dice que cuando hay ese delito, el ejemplo más claro es el narcotráfico, se obtienen ingresos del narcotráfico y una vez que se tienen esos ingresos, entramos a la primera etapa, que es la colocación de esos recursos dentro del sistema financiero. En el caso del delito tributario, del fraude fiscal, en particular los CEFOS y los CEDOS, todas estas operaciones con facturas falsas, hoy en día se está planteando, y como ustedes lo saben, el 9 de noviembre se aprobó, se publicó la incorporación de la evasión fiscal y la venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, cuando rebasan un umbral de 9 millones de pesos. Si en un año un contribuyente compra o vende o genera fraude fiscal por
exactamente son 8.704.000 pesos. Se va a considerar que hay delincuencia organizada cuando participan 3 o más personas en ello. Y entonces, hoy el planteamiento es, esos hechos van a generar no solamente delincuencia organizada, porque ustedes saben que hay delincuencia organizada para el lavado de dinero, por supuesto, como delito autónomo de la delincuencia organizada, el lavado de dinero. Pero ahora hablamos de que para ese lavado de dinero, por delincuencia organizada, tengamos nosotros a esas operaciones de EFOS y EDOS en términos de la reforma del 2019 incorporados como un delito subyacente al de lavado de dinero. Y decíamos que Gafi, la revisión de las normas de Gafi de 2012 es la recomendación número 3 y en 2012 al final viene la lista de qué delitos deben de considerarse delitos graves. Y ahí viene y dice, en ese listado, acuérdense ustedes que se actualiza en octubre del 2012 estas reglas y entonces establece la lista de las categorías establecidas de delitos incluidas en las recomendaciones de Gafi. Al final de las recomendaciones viene la lista y ahí aparecen los delitos fiscales y dice relacionados con impuestos directos y con impuestos indirectos. Entonces, hoy algo que ustedes deben de conocer son los reportes que presentó el SAT. Hoy un reporte del mes de junio sobre factureras y otro reporte del mes de octubre sobre factureras. Y donde ahí se establece algo que yo he denominado el círculo de fuego. El círculo de fuego es la participación de 5 autoridades. 5 autoridades, 4 de las cuales dependen directamente de la Secretaría de Hacienda. Y la quinta, pero que en este pentágono, pero que yo he denominado el círculo de fuego, aparece como quinta y es la Fiscalía General de la República. Esas 4 que comento son el SAT, en primer lugar, la UIF, en segundo lugar, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en tercer lugar, y la Procuraduría Fiscal de la Federación como cuarto grupo. Las 4 tienen la calidad y la característica de que dependen de la Secretaría de Hacienda. Reitero, SAT, UIF, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Procuraduría Fiscal de la Federación. Y en ese circuito culmina con la Fiscalía General de la República. El SAT detecta primero a las factureras, le envía ese reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera con todos los datos fiscales. La UIF, en base a su autoridad dentro de la propia estructura del reglamento de la Secretaría de Hacienda, le pide información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, específicamente a la Vicepresidencia de Supervisión y Control, y le mandan el análisis de esas cuentas bancarias que están en ese entorno de empresas factureras de operaciones simuladas. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos a las 5 estructuras. La UIF, primero el SAT le manda la información a la UIF le pide la información a la Vicepresidencia de Supervisión y Control. Supervisión y Control se lo pide a las instituciones bancarias. Las instituciones bancarias lo regresan a la Vicepresidencia de Supervisión y Control y posteriormente se lo regresan a la UIF para que la UIF haga estos estudios que estamos comentando y finalmente, derivado del ejercicio de la acción punitiva, se presentan las denuncias correspondientes por lavado de dinero por la UIF
o por defraudación fiscal por la Procuraduría Fiscal de la Federación. Esto es lo que yo he llamado el círculo de fuego. Carolina. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Esto nos da unas estructuras, nos da unas vinculaciones, y hoy por hoy reitero qué es lo que se está observando, porque tiene que ser la UIF, una vez de que se hace todo este circuito que estoy comentando del círculo de fuego, que ordena el bloqueo de las cuentas bancarias de esas empresas, de esos contribuyentes, pero derivado de este análisis. Aquí, lo que nosotros estamos recomendando como ASPLD, como el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, es que exista en las reglas para combatir el riesgo financiero que se tenga que exhibir, que se tenga que presentar, ahorita me reporto, que se tenga que presentar información directamente por parte de los clientes de las instituciones financieras para validar que realmente se tiene un estándar mínimo acreditable de validez fiscal. ¿Por qué? Porque si nos esperamos a que el SAT envíe la información a la UIF se la pida a la Vicepresidencia de Supervisión y Control, a los bancos se la regresen y posteriormente se le mande a la Comisión Nacional Bancaria, pues imagínense ustedes la problemática que tenemos. ¿Por qué? Porque esas empresas evidentemente que van a vaciar totalmente esas cuentas antes de que intervenga la autoridad correspondiente. Y ahí es entonces este planteamiento. Debemos de actuar en puridad en este enfoque como una acción de riesgo que debe de evitarse el que existan cuentas sospechosas, porque no se requieren estos reportes de operaciones sospechosas o estos instrumentos de aviso de actos sospechosos. ¿Qué debemos de hacer entonces cuando nos enfrentemos a esta clase de empresas que, reitero, cuando el SAT las clasifica como empresas facturadoras de operaciones simuladas, nosotros decimos que desde el momento en que existe la presunción por parte del SAT, cuando emite el oficio presuncional de que estamos sospechando en el SAT de que estamos en presencia de una empresa que factura operaciones simuladas, desde ese momento debería de venir el bloqueo correspondiente. Desde ese momento debería de venir el bloqueo correspondiente, independientemente del resultado que se obtenga de las operaciones. Generaríamos inmediatamente acciones más intensas, permitiríamos que la autoridad bloqueara las cuentas y automáticamente, en base a ese principio, simplemente hasta que no se aclare la situación, no se liberarían esas cuentas. Probablemente se tengan que hacer reformas, adecuaciones normativas, pero ¿a qué nos referimos? A que el hecho de que hoy por hoy una de las reglas básicas tiene que ver con los estándares de riesgo en las instituciones financieras o en los propios sujetos que realizan operaciones en base a la LFPORPI, pues evidentemente creemos que el delito tributario como delito predicado, particularmente en estos casos que comento, fraudes que ya están considerados dentro de una óptica de delincuencia organizada, no deberíamos esperar a que se den esos niveles de actuación, sino que el propio SAT pudiese, una vez que se conozca que estamos en presencia de empresas que realizan operaciones sospechosas, empresas que facturan operaciones simuladas, desde el oficio presuncional deberíamos, creemos nosotros, evitar que sigan realizando operaciones financieras. ¿De acuerdo? No sé si tengamos más preguntas del auditorio. Tenemos una pregunta más para ir ya cerrando, porque como todos ustedes saben, en estos
8 webinars con enfoque compliance. Hemos intentado ser muy puntuales, no queremos pasarnos de la hora. Antinea nos pregunta que qué pasa con el efectivo. De alguna forma es una evasión fiscal, pero en México es alto el porcentaje de uso de efectivo por la sociedad. Por un lado, puede tener una actividad que justifica el efectivo, pero al mismo tiempo puede tener un tema de evasión fiscal. Y nos dice, contemplando mi pregunta, la recepción de efectivo en el supuesto de depósitos en una cuenta concentradora y no en la cuenta propia del cliente. Efectivamente, muchas gracias por la pregunta. Tenemos que ser muy puntuales, porque recuerden que estamos en una programación de enfoque basado en cumplimiento normativo, en compliance. Y esto nos obliga a nosotros, como asesores, como certificados en prevención de lavado de dinero, o como aquellas personas que realizamos funciones de auditoría externa en materia de prevención de lavado de dinero, o a nivel propio de la actuación interna de las empresas en las que somos asesores, requerimos forzosamente que nuestro nivel de validación sea pleno. ¿A qué me refiero? Hoy día las naturales conciliaciones financieras que se hacen a nivel de contribuyentes, es decir, ingresos, facturación contra bancos, y checamos nosotros cuáles los mecanismos, ya sea donde nosotros expedimos una factura a un cliente y resulta que el cliente nos paga de una cuenta donde nosotros ni siquiera sabemos de dónde viene el recurso. Fíjense ustedes. No sabemos, nos paga por un servicio o por un bien que nosotros enajenamos o por un servicio que prestamos, nos llega el recurso a nuestra cuenta bancaria y resulta que no sabemos ni tenemos constancia de que se trate de recursos financieros 100% lícitos. Si estamos nosotros en acciones de compliance o de cumplimiento normativo, la primera recomendación que haríamos es que todas las operaciones que ustedes en calidad de prestadores de servicios o enajenadores de bienes realicen con sus clientes, por supuesto que tiene que haber un contrato debidamente protocolizado e inscrito en el registro público para que le dé fecha cierta y determinada a esa operación. Tiene que haber un ejecutable donde se establezca que su cliente, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que los recursos con lo que ha pagado son recursos que proceden de fuentes lícitas de ingresos que están relacionados con su actividad preponderante dada de alta ante la autoridad fiscal. Eso es fundamental. Y tengo un caso de estos días de pandemia que los va a dejar un poco fríos. Un cliente del despacho Celorio nos dice que le pagó un cliente unos servicios que le contrató, pero que le dijo que ese recurso provenía de 3 empresas. Una era GNP Seguros, otra era Peñoles y otra era de Grupo México. Y que por lo tanto le iban a pagar y que de ahí venían los pagos que iba a recibir esta persona. Y resulta que a las primeras de cambio embargan las cuentas del prestador de servicios. Y como no sabía qué hacer, fue al banco, investiga y dicen por disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el contribuyente presenta un amparo, ¿sí? Y resulta que se trataba de recursos que habían sido hackeados directamente a esas empresas de sus cuentas. ¿Y qué pasa?
Pues que cuando el banco presenta, también fue señalado como autoridad responsable ejecutora de la orden de bloqueo, pues el propio banco dice, ¿sabes qué? Denuncio fraude. ¿Por qué? Porque esos fondos fueron sustraídos ilícitamente. Fíjense ustedes ese caso. Por lo tanto, si estamos revisando estos temas de compliance y estamos diciendo las circunstancias asociadas a los temas del delito fiscal o delito tributario como delito base, como delito subyacente, como delito predicado, pues imagínense ustedes ese prestador de servicios que resulta con un problema de ese tipo. Bueno, todos estos son temas muy relevantes que vamos a seguir estudiando nosotros aquí en ASPLD a medida que vayamos avanzando en este programa de capacitación con enfoque en compliance. Yo llegaría hasta aquí por el momento. Espero que haya sido para todos ustedes provechoso. Quedo abierto a preguntas. Reitero, los que quieran pueden introducirse a las redes sociales del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario o si no, directamente a través de ASPLD para cualquier acercamiento que quisieran tener en forma personal o directa. Muchas gracias, mi querido amigo Salvador. Doctor, le agradezco muchísimo, como siempre, su disposición, su participación desde la creación de la asociación. Usted ha sido un miembro muy participativo, muy colaborador y sin lugar a dudas toda su experiencia en el tema nos da mucha luz a todos en los temas. Tenemos una pregunta más de una persona que me parece que es abogado postulante que nos dice, doctor Celorio, ¿qué pasa con la oralidad en una audiencia preliminar tratándose de un delito fiscal? Como por ejemplo defraudación fiscal genérica, porque en la práctica los ministerios públicos y algunos abogados hacendarios dan lectura íntegra a la carpeta de investigación y hasta qué punto podría ser favorable esto para la defensa. Sería la última pregunta. Las demás preguntas que tengan en el Facebook, todos los que nos acompañan en el chat, con todo gusto se las mandamos a su correo electrónico. Pues vamos a contestar esa pregunta. Es muy importante porque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales impide la lectura de constancias cuando estamos en la audiencia inicial, principalmente para la formulación de imputación o inclusive para la solicitud de vinculación a proceso. Nosotros siempre lo hacemos, es que le pedimos al juez de control, en base a los preceptos del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que impida la continuación de la lectura, que impida la continuación de la lectura del Ministerio Público y que lo haga en forma directa, sin recurrir a constancias que en un momento determinado van a ser utilizadas en favor de la propia fiscalía. Y eso es muy importante porque el juez siempre tiene que conminar al fiscal a que deje de realizar la lectura de constancias y lo haga en forma directa, en forma personal, en forma oral, sin recurrir, reitero, a la lectura de textos. Esto lo dice directamente el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice que el órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Ahí tienes la base, ya te salió gratis esa consulta, te mando un abrazo, estoy a tus órdenes. Artículo 44, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que objetes la lectura de textos del fiscal y le pidas al propio juez de control que lo conmine a que lo haga de forma oral. ¿De acuerdo? Pues doctor, nuevamente muchísimas gracias. Nos despedimos de toda nuestra audiencia en los distintos estados de la República donde nos acompañan. Reiteramos un saludo a Monterrey, a Guadalajara, a Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México, por supuesto, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Colima,
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les mandamos un abrazo. Los esperamos la semana próxima en esta jornada de 8 webinars con enfoque de compliance. Va a estar con nosotros el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha platicando sobre delitos económicos y prevención de la corrupción. Y muy pronto también va a estar con nosotros el doctor Santiago Benito, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Agradecemos mucho, doctor, su participación y que haya compartido con nosotros su conocimiento y que nos haya dedicado este tiempo. Le mando un fuerte abrazo a usted y a todos los que nos siguen. Pues agradecer la oportunidad a todos nuestros amigos de la Asociación de Expertos en Prevención de Lavado de Dinero, y no me puedo retirar sino con una frase que siempre decimos. Recuerden, el mundo es un balón de fútbol y después de la pandemia, donde quiera nos vamos a encontrar. Muchas gracias, buenas tardes, hasta la próxima. Nos vemos, doctor, que esté muy bien y muchísimas gracias por todo. No se pierdan las publicaciones que vamos a hacer respecto de la plática que tuvimos el día de hoy con el doctor Celorio. Síganos en nuestras redes sociales, visiten la página del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, denle un like a la página de la Asociación de Expertos en Prevención del Lavado de Dinero y Delitos Económicos. Pueden ver la repetición de esta entrevista en nuestro canal de YouTube y no se pierdan todos estos webinars con 8 enfoques de compliance y todas aquellas personas que estén interesadas en presentar el examen ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Certificación de Oficial de Cumplimiento. Recuerden que pueden acercarse a la asociación para conocer nuestros programas de capacitación. Los esperamos. Un fuerte abrazo y que todos estén muy bien. Buenas tardes.